¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo va eso? Espero que estéis empezando la semana esta que entra con muchísima energía y con buen pie. Yo soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros una vez más para resumir lo que ha acontecido en la jornada número 4 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez, que como todos sabéis se está celebrando en Bakú, capital de Azerbaiyán. Y bueno, pues cada vez los equipos favoritos están teniendo más dificultades para imponerse ante sus rivales, obviamente cada vez más fuertes. Y bueno, por supuesto hay que destacar la derrota de Rusia, la favorita en la sección Open, ante Ucrania, un equipo que precisamente no está lleno paquete, ¿verdad? Pero siempre es llamativo ver caer al equipo formado por Karyakin, Kramnik, Tomaszewski, etc. Un dato a resaltar, ¿verdad? Y bueno, hoy me quería centrar en tres partidas. Hoy vais a tener que aguantarme, que verme el careto este feo que tengo un poquito más. La primera partida que quería comentar es la victoria, la contundente victoria de nuestro número 1 español, Paco Vallejo, ante Emilio Córdoba. Hoy la verdad que el match para los españoles era complicado ante siempre fortísimo equipo peruano, que si bien está mermado por la ausencia de Julio Granda, que ya sabéis que está comentando aquí con nosotros, la verdad que también presenta un plantel muy interesante, con jugadores muy jóvenes y muy talentosos, tales como Emilio Córdoba, Jorge Cori, etcétera, ¿no? La segunda partida que voy a comentar y la tercera están relacionadas con los campeones del mundo. ¿Qué le pasa a los campeones del mundo en la Olimpiada, no? Magnus Carlsen no acaba de arrancar y es que no ha realizado ningún torneo bueno por equipos, ¿no? Quizá la falta de motivación por no tener un equipo compacto, ¿no? Que siempre ande jugando contra jugadores de 2.500, 2.600 puede ser algo a lo que no está acostumbrado, ¿no? Y bueno, Hou Yifan ha perdido hoy contra la ministra de Economía de Letonia, ¿no? Una jugadora de 2.200, ¿no? Que le ha pegado un repaso, ¿no? Así que bueno, sin más, me centro en las partidas, me dejo ya de rollo que hoy me he pasado y bueno, espero que podamos aprender un poquito de ajedrez entre todos nosotros, ¿no? Bueno, Paco Vallejo, número español, que está jugando como Los Ángeles en los últimos meses. Sale con D4, Emilio Córdoba, caballo F6, C4 y C5, ¿no? Tras D5, B5, se plantea un gambito Benko y qué feliz me pone a mí esto porque yo soy amante del gambito Benko, es una de mis aperturas favoritas, de hecho tengo una serie en Chess24 que podéis ver, podéis disfrutar todos los premios precisamente con esta apertura, ¿no? C por B5, A6, ya sabéis que las negras sacrifican un peón y a cambio obtienen mucho juego por las columnas A y B, ¿verdad? B por A6, Paco Vallejo dice, no me creo nada, dame esos peoncillos que tengo mucha hambre, pero por favor quítale el picante, que ya sabéis que los españoles no podemos con el picante, ¿no? G6, caballo C3 y alfil G7, el nuevo orden que ha hecho que el Volga o Benko resurja, ¿no? Aquí quería comentar que el orden tradicional era la captura del peón en A6, pero como he dicho miles de veces en los vídeos en Chess24, hay un orden muy molesto y es precisamente la jugada de 4 aquí, y en esta línea, tras rey por F1, D6, caballo F3, el blanco se enroca artificialmente con G3, enroque corto, rey G2, las negras están sufriendo muchísimo tras este orden. Yo mismo he sufrido en mis carnes varias derrotas, ¿no? Que me hicieron abandonar este orden en el gambito Volga, ¿verdad? Y bueno, el nuevo intento de las negras es retrasar la captura de ese peón de A6 con la idea de, bueno, enrocarnos, jugar dama 5 y solo entonces recapturar en A6 con el diablillo, con la idea de volver a capturar en la dama tras un alfil por F1, dama por A6 y crear problemas en la diagonal A6, F1, ¿verdad? Bueno, aquí las blancas juegan E4 por parte de Paco Vallejo y enroque corto, ¿no? Esta es la idea de las negras. Ahora no puede pensar, oye, Pepe, ¿qué pasa, tío? Si aquí te juego E5, ese caballo se tiene que ir triste ahí a la casilla 8, que está más tieso, no está muy triste ahí, ¿no? No tiene nada que hacer. Pero bueno, precisamente las negras ahora van a romper el centro muy rápidamente con D6, ¿verdad? Y surgen posiciones muy interesantes que también os recomiendo, le podéis echar un vistazo a la serie de vídeos, también analizamos esta línea. Tras enroque, la jugada que yo casi únicamente conocía era, en esta posición era caballo F3, ¿no? Pero aquí Paco ha empleado un nuevo orden que tendremos que estar muy pendientes, alfil E2, ¿no? Habrá que ver si, bueno, esto probablemente tiene muchas sutilezas, ¿no? Y es que aquí Emilio ha decidido desviarse de lo que él normalmente tenía planeado jugar contra caballo F3, que es la jugada dama 5, ¿verdad? Como venía diciendo, aquí tras dama 5 varias líneas principales. Una de ellas es alfil D2, obviamente las negras están amenazando entrar en E4, la otra es caballo D2, que también resuelve los problemas de la clavada, y una jugada muy mala que algunas veces las blancas pueden caer, que es alfil D3, una partida entre Gelfand y Carlsen, en la que Carlsen le dio un zampompazo
a Gelfand con caballo por D5. Y es que aquí hay un truquito táctico, y es que tras E por, alfil por C3, peón por C3, dama por C3, el problema es que ahora tras alfil D2, el alfil de D3 está tocado. Y dama por A2, obviamente dama por A1 con victoria negra. Así que cuidado con estos truquitos. Pero aquí alfil E2, probablemente tras dama A5, Paco no tenía pensado trasponer aquí con alfil D2, aquí alfil D2 en la jugada, alfil por A6, quizá Paco tenía en mente, ahora en lugar de caballo F3 que transpone a las líneas que digo que están ahora bastante estudiadas y analizadas, quizá Paco aquí pensaba jugar con E5, que no lo sé, ¿no? Es una incógnita que nos quedará, y es lo que se me ha ocurrido a mí tratando de buscarle un sentido a ese alfil E2, ¿no? Y ahora sí que caballo F3. Y la diferencia con la línea que veíamos antes con E5 directamente es que la dama está en A5, y no sé si precisamente en esta línea le favorece a la negra o no, ¿no? Porque las negras quieren buscar rápidamente la ruptura con D6 y creo que quizá la inclusión de la dama en A5 y el alfil en D2 puede favorecer a las blancas, ¿no? Así que bueno, eso es una incógnita con la que nos quedaremos. Sin embargo, aquí Emilio decide jugar D6 y que salirse, yo creo, de la preparación de Paco Vallejo, ¿no? Lo que, bueno, una decisión práctica puede ser correcta, pero vamos a ver cómo pronto Paco obtiene una muy buena posición. Caballo F3 desarrollando el potro, buscando el cobijo del rey, del monarca blanco de la casilla E1. Y aquí Emilio decide capturar en A6 de caballo, ¿no? Lo que, bueno, no es tan normal en Volga, sobre todo si el peón no está en A4, ¿no? Que tiene una buena casilla en B4 el caballo. Ahora Paco vaya a ver cómo juega de una manera muy natural y muy correcta en roque corto y caballo C7, ¿no? Torre 1, perdón, H3. Ya sabéis que muchas veces las blancas, las negras, hay algunas maniobras para cambiar en G4 un par de caballos, pero bueno, también le da un arecillo al rey y en algunas posiciones el blanco puede optar por jugar alfil E3 y también nos evitamos que el caballo nos moleste la casilla G4. Torre B8, evitando el desarrollo del alfil de C1. Torre 1, las blancas se preparan quizá para un alfil F1 y ya sabéis que cuando el caballo está en C7 aquí, el negro tiene bastante difícil controlar la ruptura E5 de las blancas, ¿no? Imaginaros si un D por E5, posteriormente caballo por E5 y un caballo acaba en C6, eso puede ser muy trágico para las negras, ¿no? Alfil B7, una jugada que, bueno, de desarrollo, pero ciertamente ahora permite el desarrollo del alfil de C1 a la casilla de C4, aprovechando que la torre no mira al punto B2, ¿no? Alfil A8 por parte de Emilio, metiendo presión en el punto B2 y dama de 2. Un error muy grave de Paco Vallejo. ¿Y quién diría que dama de 2 puede parecer un error en esta posición? No, me vuelvo loco con este ajedrez que cada día me sorprende más, ¿no? ¿Cómo dama de 2 puede ser un error en esta posición, no? Pues realmente aquí la jugada correcta era P3 y ahora vamos a tratar de explicar por qué. Y de hecho las negras tienen una posición bastante mala. No hay truco en la diagonal, es decir, caballo por E4 no funciona, simplemente caballo por, alfil por A1, dama por A1, el negro ha perdido su mejor pieza y 2 piezas por torre, la ventaja blanca es bastante clara. Y caballo H5, que uno podría pensar simplemente alfil de 2. Luego, las blancas tienen un plan muy sencillo, que es cimentar su posición con alfil C4, y entonces luego sí jugar dama D2, traer las torres al centro, C1 a D1, y luego tirar un E5, y parece que el negro no tiene mucho dinamismo sus piezas, ¿no? Las piezas se estorban, tiene falta de espacio en esta posición. Por eso, aquí, tras alfil A8, dama de 2 es un error increíble, y es que Emilio tenía aquí un bombazo que le aseguraba una posición muy interesante, y en la jugada caballo por E4. En la partida se jugó torre B4, que es bastante floja. Caballo por E4 era la jugada que le aseguraba a Emilio una partida muy interesante, ¿no? Y la máquina de hecho ya está contenta con este sacrificio de piezas. Vamos a tratar de entenderlo, ¿no? Porque uno puede decir, oye, deja de contarme historias, ¿no? Siempre me andas contando la misma basura de ajedrez, ¿no? Y no me entero de nada de lo que dices, Pepe, que eres más feo que el copón. Bueno, caballo por E4, torre por B2. Y ahora, ¿cuál es la clave? La blanca tiene dos jugadas razonables, ¿no? Una es dama de 3 y otra es dama C1, ¿no? Dama de 3, simplemente las negras pueden comer en D5. Fijaros que tienen dos peones por la pieza, pero tienen dos pedazos de maquinilla increíbles, ¿no? Que son el alfil de G7 y el alfil de A8. Fijaros qué diagonales, ¿no? Tras caballo por D5, alfil de 2, caballo B4, amenazando entrar en C2, alfil por B4, torre por B4, ¿no? Y esta posición claramente hay una compensación brutal por la pieza, ¿no? Además que tocamos en E4 y en A1, caballo C3 y ahora por ejemplo D5. Fijaros qué avalancha de peones centrales, qué dos pedazos de alfiles. Las negras pueden también tratar de jugar con E5, torre y alfiles activa, pareja de alfiles, a cambio de dos peones el sacrificio de pieza. Esto era increíblemente interesante para Emilio, ¿no? Pero yo puedo entender que no jugara
el sacrificio, porque no viera una sutileza que había que ver que era muy compleja. Y es que tras dama C1, las negras tienen que ver una jugada bastante compleja de realizar, que es torre B4 en esta posición. ¿Por qué? Porque caballo por D5, que parece la más lógica, permite el cambio de la mejor pieza de las negras. Y esto sí, sin el alfil de G7, esto es muy diferente, ¿no? Digamos, torre B8, alfil por G7, rey por G7, son dos peones, pero no hay pareja de alfiles, el centro no es tan fácil de mover, esto es ventaja blanca decisiva. Por eso aquí había que ver torre B4. Había que ver torre B4 en esta posición, aprovechando que hay problemas con estas piezas, ¿verdad? También la torre de A1 está atacada. Y digamos, si alfil de 3, entonces en esta posición F5 es muy fuerte. F5, caballo F5, y entonces sí alfil por A1, aprovechando que el alfil de F4 está tocado, ¿verdad? Y uno puede pensar, oye, ¿qué pasa, Pepe, si caballo C3? Cuidado, que viene un ¡pum! ¡Ratatatata! Alfil por C3, dame agüita de tu boca, torre por F4, y las negras están con ventaja decisiva, obviamente. Pues un sacrificio que aseguraba a Emilio una posición muy, muy interesante. La máquina dice que es ligerita negra, así que imaginaros, ¿no? La potencia que debe tener ese sacrificio. Si la máquina dice que es ligerita negra con pieza de menos por dos peones, bueno, desde el punto de vista práctico que era mucho más fácil de jugar para Emilio. Sin embargo, voy a ver cómo no aprovechar las situaciones. De repente, las blancas tienen un juego muy cómodo. Juegan torre B4, atacando en E4, y ahora alfil F1. Y ahora uno puede preguntar, oye, Pepe, ¿qué pasa? ¿Ahora no se puede realizar la misma jugada? Bueno, ya obviamente no. No torre por E4 por alfil por C3, pero caballo por E4, torre por B2, ahora simplemente podemos ir a C1, y torre B4 ya una estupidez por alfil H6. Ahora la torre defiende el caballo de E4, ¿verdad? Así que torre B4, alfil F1, ya las negras tienen que romper con E6, ¿no? Como digo, si no, las blancas van a quitar la torre, van a jugar B3, van a jugar alfil C4, una posición muy, muy buena de las blancas, y las negras tienen falta de dinamismo en esa posición, ¿verdad? E6, A3, expulsamos a la torre, para que tras torre B6, por ejemplo, alfil C4, ¿no? Es importante no abrir la posición para el negro. E por D5 por parte de Emilio y E por D5. Como las negras tienen falta de espacio, es importante no cambiar piezas, porque sus propios caballos se estorban, ¿verdad? Aquí una jugada como caballo por D5 aliviaría muchísimo la presión negra, ¿no? Tras caballo por D5, E por D5, aparte de que pierden un peón las blancas, el peón de B2, ¿verdad? Así que E por D5, E por D5, y las piezas negras no se coordinan nada bien, ¿no? Uno podría pensar, oye, me gustaría instalar un caballo en E5, aparte de que está hipercontrolada una jugada como caballo D7, hay problemas tácticos ya, caballo A4, fijaros, la defensa del peón de E6, la torre no puede irse a 6, se tiene que retirar, y luego alfil por D6, dame ese peoncito, dámelo y vente con papi, que me lo zampo y me pongo feliz. Bueno, vale. Entonces, fuera de chorrada, E por D5, dama de 7 por parte de Emilio, quiere traer la torre a B8, presiona en la columna B, pero a la blanca le da tiempo, no hay problema en la diagonal, quito la torre, juego B3 y no hay nada que rascar en la columna B. Torre B8, torre a D1, alfil B7 por parte de Emilio, que ya tenía poco tiempo, además la jugada número 20, posición súper incómoda, ¿no? Aquí Emilio tenía, jugadas como dama de 8 de espera y una muerte lenta, ¿no? Realmente. Decidió jugar alfil B7, pero bueno, estos problemas tácticos. De nuevo Paco Vallejo entra con caballo A4 y el negro está perdiendo la calidad, ¿no? Aquí Emilio intentó capturar el peón central de D5, pero tras caballo por B6, torre por B6, dama E2, jugada también, depilación láser. Paco Vallejo quiere entrar en la casilla de 7 para cambiar dama H6, dama E7, alfil por, dama por D7 intermedia, B por C4 y atacamos el D6. Las negras jugaron alfil F8 y ahora otro detalle táctico importante de Paco, dame ese peoncillo de H6. La clave es que contra alfil por H6, torre 7 y el blanco gana uno de los dos caballos con ventaja de material, una calidad de más y un peón de más, ¿no? Así que el caballo 6 se jugó, alfil por F8, rey por, torre B1, columna abierta, torre A6, torre B7, rey E7 y el último detalle táctico de Paco, muy importante, caballo G5, ¿no? Los dos caballos están clavados, fijaros, el de D7 y el de E6 por nuestras torres muy activas. ¿Cuál es el detalle importante? ¿Cómo hacemos que nuestra última pieza, la tercera pieza, contribuya a incordiar a esos caballos, ¿no? Pues aquí claramente Emilio abandonó, ya que si torre por A3 viene un bombazo, el último bombazo de Paco Vallejo, Padelman, caballo por F7 ganando la partida.
Si rey por, torre por, y si el negro no hace nada, simplemente caballo G5 para zamparnos ese potro rico, 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 ese caballo de 6, ¿no? Así que gran victoria del español Paco Vallejo ante un siempre complicadísimo y bueno y jugador de élite Emilio Córdoba, ¿no? Que además está mejorando muchísimo nivel y esperamos pronto verlo ahí con Julio Granda, ¿no? Y con Jorge Cori cerca de los 2700 a los 3, ¿no? Así que bueno, esta es la primera partida que quería comentar. La segunda partida, ¿qué le pasa a Magnus Carlsen, no? Es decir, es que obviamente no está jugando contra paquetes, ¿no? En esta ocasión se enfrenta a David Smerdon, que es un jugador de unos 2.500 puntos, un gran maestro australiano. Pero claro, como os digo, hoy en día un gran maestro le puede plantar cara al mejor jugador del mundo con las piezas blancas, ¿no? Y vaya a ver cómo, obviamente, siempre estos jugadores se están conformando con las tablas y Magnus tiene que tratar de salirse, ¿no? Así que vamos a ver esta partida también interesante entre David Smerdon y Magnus Almendrado Carlsen. E4 por parte de David, perdón, C5 defensa siciliana. Aquí no juegan berlinesa, ¿no? Esto es otra cosa que os quería decir. Obviamente cuando uno se enfrenta a un jugador muy inferior no quiere entrar a una berlinesa, ¿no? Que son posiciones más difíciles de desequilibrar. Y a la pin. Por parte de David Smerdon, C3, ya sabéis que es una apertura que buscar el control central con los peones centrales con D4, D5. Por parte de Magnus, todo normal, dama por D5, D4, caballo F6, caballo F3, E6. Jugada de desarrollo normal, queremos poner nuestro rey a seguro, siempre el rey de 8 se quiere enrocar en cortico y caballo A3, ¿no? Y esta es una jugada que yo le comentaba a Julio Granda, digo, oye Julio, yo que no sé mucho de la siciliana, a mí me juegan caballo A3 y aquí me empieza a entrar el miedo, ¿no? En una partida rápida, sobre todo, ¿no? Porque hay algunos truquitos relacionados con caballo B5. Aquí Magnus juega dama de 8, profilaxis contra este tipo de ideas con caballo B5, ¿verdad? Simplemente ahora sería estúpida por una 6 que nos haría volver a nuestro rinconcito en A3, ¿verdad? Sin embargo, lo que estaba comentando, ¿no? Si aquí uno juega alfil 7, de repente te juegan caballo A5, estás medio forzado a jugar caballo A6, y a una jugada bastante rara, ¿no? Y si la dama viene a D8, pues simplemente D por C5 ya estaría perdiendo un peón, ¿vale? Ya que, bueno, alfil por C5 se puede, pero dama por D8, rey por D8, saco el diablillo y me enroco el largo aquí. Y esto obviamente solo puede favorecer a la blanquilla. Dama D8 por parte de Magnus y caballo C4. Este caballo viene a la casilla E5 seguramente, ¿no? O también alfil E3 como va a suceder en la partida. Alfil E7 desarrollo, alfil E3. Desarrollamos diablillo, metemos presión en C5 y en la partida se jugó C por D4. Y este es uno de los momentos que quiero resaltar de la partida, ¿no? Aquí seguramente David Smerdon se enfrenta a un tío de 2400 y captura de caballo, ¿no? O de alfil. Pero claro, se enfrenta a Magnus Carlsen y está muy feliz con el final, ¿no? El final con todas las piezas desarrolladas, piezas menor desarrolladas en el centro, se llama por D4, caballo por D4, ¿vale? Y bueno, le va a decir, bueno, gáname, ¿no? Gáname, a ver si eres capaz de ganarme un final completamente igualado o incluso un poquito mejor para las blancas. Por eso aquí, David Smerdon, sabiendo que juega contra Magnus Carlsen, come de dama. Se enroca en corto y ahora aquí enroque largo, lo que demuestra también un poco que no era simplemente que quería cambiar piezas, sino que también quizá también demuestra un poco de ambición, ¿no? Aquí con dama, porque un jugador aquí que quiera cambiar dama a toda costa come y alfil E2 quizá y dice, bueno, gáname, ¿no? Pero aquí se enroca el largo y ahora Magnus dice, bueno, ahora ya no te voy a ofrecer la posibilidad de cambiar dama y juego caballo de 5, que es una jugada que se pone entre la dama de 4, se interpone entre la dama de 4 y de 8 y nos preparamos para el desarrollo con el caballo de C6. A lo que Magnus responde, David responde dama G4, yendo al ataque, se prepara para maniobras como alfil H6, le da vía libre a la dama a la torre de D1, ¿verdad? Que puede poner algunos problemas a ese caballo de D5 en algún futuro. Esto lo que pasa es que permite el detalle táctico, caballo por E3. Caballo por E3 y obviamente las blancas no pueden capturar en D8 por caballo por G4 y dame esa piecita, ¿no? Torre por F8, alfil por F8 y las negras tienen pieza además, ¿no? Si no me equivoco al contar, que soy muy capaz. Dama G4, caballo por E3 y las blancas están obligadas a recapturar en E3. Se capturó con el peón de F, el peón Facundo desaparece del tablero. No hay una cosa que me ponga más triste en esta vida que ver desaparecer a mi peón Facundo. Bueno, ya de nuevo otra vez estoy diciendo muchas chorradas. Dama C7 por parte de Magnus
Y ahora hay que valorar esta posición, ¿no? Es decir, las blancas tienen más desarrollo, pero a su vez tienen un rey bastante inseguro, ¿no? ¿Qué rey está más inseguro? Uno puede pensar, oye, pues el rey negro, ¿no? Porque viene alfil de 3 y hay bastante de ataque aquí. A mí me parecía un poco más inseguro el rey negro, ¿no? Porque en cualquier momento te meten un B5 y un B4 y cuidado, ¿no? Cuidado que también las negras juegan al ajedrez y tiran rápidamente sus peones en el flanco de dama, ¿no? Aquí alfil de 3 y Magnus caballo de 7. Una jugada que me gustó mucho, ya que este caballo se dirige a la casilla de F6 en caso de necesidad, donde defiende el punto más vulnerable de la negra, que es el peoncillo de H7, y aquí dama F4. De nuevo, Smerdon dice, bueno, si me cambias dama, me mejora la estructura de peones, tengo mejor desarrollo y las piezas más activas, así que aquí no creo que sufra demasiado, ¿no? Magnus, de nuevo aquí, gran espíritu de lucha del noruego Magnus Carlsen, que juega dama C5 y dice, paso de ti, de tu culo, no quiero cambiar damas, y juego dama B4, dama C5. Y una jugada muy interesante de Smerdon aquí, juega B4, ¿no? Que uno puede pensar, ¿qué está haciendo el loco este? Que se está abriendo ahí el mismo el culete, el solo, sin que Magnus aplique su destornillador y su cremita. Pero es que la dama no tiene buenas casillas. Porque si te tienes que venir, fijaros que C7 está controlada, todas estas están controladas, D5 una locura, por alfil por H7, B5 cuidado que también es descubierta, dama H5 parece una locura también, que viene G4, ¿no? Entonces solo tiene la casilla C6. Solo tiene la casilla C6, lo que permite también caballo D4. Y esto, de repente vemos como las blancas tienen muchas piezas y la dama no tiene buenas casillas, ¿no? Aquí, obviamente, si dama A4, por ejemplo, incluso caballo B2 funciona, ¿no? Aquí hay una repetición, de nuevo, que estoy seguro que David hubiera estado feliz, ¿no? Caballo B5, dama 6, caballo C7 y, por ejemplo, dama 3. Y la clave es que no puede capturar en A8 porque hay un alfil por F6 aquí. Increíblemente esta posición favorecía a las negras, ¿no? Pero bueno, aquí Magnus decide capturar en G2 y esto empieza a pintar peligroso, ¿no? Aunque la máquina está feliz aquí con negra, la verdad que pinta muy peligroso, ¿no? La columna G abierta, el alfil de D3 mirando y Smerdon juega torre G1, dama H3 y torre G3 persiguiendo a esa dama. Y aquí Magnus comete una imprecisión. La mejor jugada era dama H5, aquí, ¿vale? Lo que la máquina dice que la posición está igualada. Torre G1, todas las piezas blancas mirando, y G6, y la verdad que aquí había un follón bastante brutal. Aquí hay un sacrificio muy bueno por parte de la blanca, caballo por E6, tratando de reventar a Magnus. F por no es posible, ¿verdad? Por así por G6 y nos machacan, ¿verdad? Pero sin embargo las negras tenían aquí una jugada caballo E5, ¿no? Que los libran de cualquier mal, ya que amenazan caballo por D3, así que las blancas están forzadas a capturar en E5, digamos caballo por E5, y tras alfil por E6, la máquina dice que la posición está igualada. Hay un torre G5 aquí, muy interesante, y hay una repetición, increíblemente. Dama por H6 no se puede por torre por G6 y cae la dama, y la repetición aquí es con dama H3, torre G3, dama H5, torre G5, ¿vale? Bueno, pues esta era una de las líneas. Sin embargo, Magnus juega dama H4, lo que permite dama por H4, alfil por y torre H3. Ahora el peón de H7 va a caer. Se jugó alfil G5 y aquí vemos de nuevo cómo impone, ¿no? Cómo impone jugar contra Magnus Carlsen, porque aquí estoy convencido de que si David juega contra cualquier otro jugador, hubiera capturado en H7, rey H8 y, claro, ahora el tema es que si alfil C2, por ejemplo, el negro podría intentar alfil H6, ¿no? Alfil H6. Pero obviamente esta posición es muy favorable para las blancas. Tiene mucho más desarrollo y, por ejemplo, una jugada como caballo F3 es una jugada muy interesante, planeo caballo E5, algún caballo G4, etcétera, etcétera, ¿no? Seguido también ideas como torre G1. Se ve y se intuye que la posición es una ventaja bastante considerable para las blancas. De hecho, la máquina da más 1 aproximadamente. Pero aquí David jugó torre G1, H6 y no dudó en realizar la triple repetición, cosa que yo entiendo, obviamente porque te estás enfrentando a Magnus Carlsen. Lo que digo, ¿no? Y aquí triple repetición tras la descubierta del alfil. Magnus no acaba de arrancar, ¿no? Ganó la primera partida y luego 2 tablas. Y Noruega no está teniendo un papel demasiado destacado en esta Olimpiada, si bien antes de empezar el torneo teníamos a Hammer también con casi 2.700, Arian Tari, que tiene un jugador que está ya casi los 2.600 de 16, 17 años. No acaban de arrancar los noruegos, ¿no? Y Magnus, vemos los problemas del ajedrez moderno, ¿no? Que
que bueno, te enfrentas a un gran maestro, está muy bien preparado y es muy difícil hacerle cosquilla, incluso a un jugador de 300 puntos menos de elo, como era el caso en el día de hoy. Otro caso aún más llamativo, ¿no? Y es que la jugadora, y además no debe ser profesional porque se dedica, es ministra de Economía, ¿no? Ministra de Economía en Letonia, ¿no? Imaginaros aquí que Mariano Rajoy va a la Olimpiada y le gana a Carlsen, ¿no? O sea, que imaginaros, ¿no? La locura de allá, ¿no? Pues la jugadora, fuerte jugadora, obviamente, 2200, un nivel bastante aceptable, ¿verdad? Reinice Osola ha conseguido derrotar a Hou Yifan, una jugadora, ya sabéis, de 2600 y pico, ¿no? O sea, de escándalo, ¿no? La sorpresa. Y vaya a ver cómo le ha ganado bastante bien. Le ha ganado bastante bien. C4, caballo E6, perdón, C4, E6, caballo F3, D5, G3. Entramos en este orden y B3. Doble fianchetto, posiciones tipo Reti, ¿verdad? A mí me gusta muchísimo este tipo de estructura. Y la negra juega en C5, E3, caballo C6 y aquí D3 juega esta jugadora letona. Yo la jugada que conocía aquí más es alfil B2, de hecho yo la he empleado en algunas partidas. Aquí dos posibilidades para las negras. Una es la jugada B6 para continuar el desarrollo del diablillo normal por la casilla B7, caballo C3 y aquí dos posibilidades. Una es D por C4, B por C4, donde luego las blancas colocan una dama en E2, traen una torre E1, hay planes con caballo 1 de C4, G4, G5, ¿vale? Y otra posibilidad en esta posición, tras B6, perdonad, es la jugada caballo C3, D por C, alfil B7, ¿no? Obviamente. Y aquí C por D5 es muy interesante, ya que tras caballo por D5, dama por aquí D4 es una jugada bastante potente y las negras tienen algunos problemas en la diagonal. Y la otra posibilidad es, obviamente, aquí capturar de peón, ¿verdad? Lo que, bueno, se llegan a posiciones de tipo peón aislado, ¿verdad? Donde hay maniobras muy interesantes con torre 1, torre C1, caballo E2, caballo C4, caballo E5, ¿verdad? Reagrupamiento de piezas típico en este tipo de estructuras. Y bueno, aquí, como digo, decide jugar D3, me dejo de rollos que ya estaréis diciendo, este tío se ha pasado y que llevo aquí ya media hora, tengo una gana de ponerme, yo que sé, a jugar las cartas con mis colegas. Vamos a ver, date ya bulla, Pepe. D3, B6, caballo C3, alfil A6. Por parte de Hou Yifan. Bueno, la otra, pues, por supuesto, más natural es la jugada alfil B7, alfil A6, alfil B2 y torre C8. Quitándose de la peligrosa diagonal. Dama E2 es la casilla más natural en este tipo de estructuras para la dama, para dejar hueco a la torre de A. Dama D7 y torre a D1. Ahí viene con esa torre Reiniz Osola. Hou Yifan juega torre F8, la posición está completamente igualada. Y aquí caballo B5. Era interesante capturar en A5 y jugar caballo A5, algo así. Pero bueno, obviamente nunca queremos dar nuestra pareja de alfiles así de grande. Así que Hou decide jugar dama E8 y se quita de la posible columna abierta en alguna línea, la columna D, ¿no? Y aquí E4. Pues interesante que provoca que las negras cierren con D4 y bueno, estamos viendo que estamos llegando a una posición donde se está cerrando todo mucho, cosa que normalmente a los jugadores que se enfrentan a alguien muy inferior no le gusta demasiado, ¿no? Porque se empiezan a perder muchas opciones dinámicas, ¿no? E5, caballo D7 y alfil C1. Una maniobra que me parece interesante ya que obviamente ahora estamos llegando a posiciones tipo ataque indio de rey, donde el alfil está muy bien colocado en la casilla F4, por ejemplo, y tras un H4, el peón de E5 está muy bien defendido. Alfil B7, ya Hou se da cuenta de que hay que oponer resistencias. Alfil de G2 y alfil G5, ¿no? Una jugada interesante, ¿no? Yo aquí me esperaba algo como H4, si bien es verdad que, bueno, aquí el negro puede empezar a movilizar su mayoría de peones y aquí hay un caballo B4 interesante, ¿no? También, pero bueno, es la jugada que yo me esperaba. Aquí ha jugado un alfil G5 muy interesante y el negro no lo tiene tan fácil para capturar el peón de E5, como puede parecer, ya que caballo por E5, zampo en D y F4. F4 con idea de que si el caballo se retira a D6, caballo D6, perdón, a D7, caballo D6 doble, y si el caballo se retira a G6, hay un F5 bastante molesto en esta posición, aprovechando que las negras no pueden capturar por dama por E8, torre por E8 y caballo D6, y ese caballo empieza ahí a bailar un poquito de salsa, y le dice: te ataco en B7, E8 y C8. Así que cuidado con este tipo de jugadas, ¿no? Por eso en la partida se jugó caballo por E5, que parece ser que las negras están igualmente ganando el peón, pero no es así. Caballo por, alfil por G5 y ahora aquí viene la clave, F4. Tras alfil F6, caballo por A7. Las negras están forzadas a comer y el alfil de B7 está indefenso.
alfil por B7, torre C7 y alfil G2. Y como podemos ver, hemos llegado a una posición muy igualada de nuevo, ¿no? Algo que no le gusta, que no le gustará seguramente a Hou Yifan en estos momentos de la partida, ¿no? Ya que son alfiles de distinto color y las posiciones, hay muchísimas chances de tablas, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver cómo Hou Yifan trató de aquí de desequilibrar, caballo C8, recuperamiento de pieza, A4. No quiere ningún tipo de reacción en el flanco de dama, ¿no? Caballo E7 y G4, controlando la casilla F5, ya que este caballo obviamente se quería instalar en E3, ¿no? Si un caballo se instala en E3, obviamente las negras sí que estarán mucho mejor. G4 y ahí en la planca al ataque G6. Torre 1 y alfil G7. Y aquí la ministra de Economía dijo H4, ¿no? H4 y dijo, voy al ataque, ¿no? Aquí los políticos al poder, ¿no? Aquí viene el ataque a reventar a Hou Yifan, rey H8 y alfil H3. Una jugada interesante que, bueno, permite quizá la posibilidad de jugar G5 ya, ¿verdad? Y controlar la casilla F5, que no podemos permitir que un potro acabe en esa casilla. F6 y caballo F3. Torre 7, Hou se reserva la posibilidad de romper con E5 y dama G2, profilaxis precisamente a ese tipo de ruptura. Ahora, si peón por, caballo D2, las blancas controlan bastante bien la casilla E4 y obviamente si un caballo acaba en E4 son solo las blancas quienes pueden estar mejor, porque como podéis ver, este alfil en el futuro es mucho mejor que este diablillo de G7 que está ahí triste, ¿no? Pasándolo mal, chocando con sus propios peones, ese alfil no ha ligado en su vida, pobretico, no consigue entablar relaciones sociales con sus coleguillas del tablero. Así que, bueno, por eso E5 no se jugó. Caballo F7, que, bueno, precisamente quiere romper con E5 quizá y capturar de caballo en algunas líneas. Y torre 2. Pues todavía E5 no es posible. Llegamos al mismo tipo de estructura donde las blancas bloquean en E4. Dama E7 y torre 1. Presión sobre el punto E6. Todo muy igualado. Torre 8 y G5, ¿no? Aquí las negras, las blancas deciden abalanzar sus peones, ¿no? Ahora que la casilla F5 no hay ningún problema. Jugaron F5, F5 y H5 por parte de Ozola, ¿no? La jugada que recomendaba la máquina aquí era dama D6 tocando en F4, dama H2 y caballo H8, ¿no? Parece un poquito triste y pasivo, pero parece ser que las negras tenían que aguantar, porque tras F5 se permite H5 aquí. Y bueno, hay maniobras muy interesantes. Las blancas, de hecho, están amenazando ya a comer y caballo H4, el peón de G6 está difícil de defender. Esto parece ser que increíblemente era lo mejor para las negras, ¿no? Jugar de una manera muy pasiva. Pero ¿quién juega así, no? En esta posición, ¿no? ¿Quién juega así en esta posición? Y sobre todo teniendo tanto elo de más, ¿no? Aquí Hou comió tratando de complicar y juega de una manera impecable a partir de aquí la jugadora letona, ¿no? Dama C7, dama F3, defienden F4, también amenazo capturar en H5, rey G8 y G6, ¿no? G6, jugada durísima, ya que tras H por G6, caballo por G6, la torre no se puede mover porque el blanco entra en E6 con gran dolor, luego el peón de F5, Facundo está también atacado, pobre Hou aquí estaba sufriendo mucho y jugó caballo H6, pero tras dama por H5, gran jugada, dama por F4, G por H7, jaque, y la posición es increíblemente difícil. Si, obviamente si rey H8, caballo G6, hay que capturar y alfil por F5 era el bombazo. Alfil por F5, jugadón, aprovechando que las negras no pueden capturar de peón puesto que la torre está tocada, ¿verdad? Bueno, incluso hay un dama G6 previo, rey H8 y aquí hay una jugada buenísima, ¿no? Que es la jugada dama por E8 y caballo G6. Fijaros qué bello el ajedrez, ¿no? Qué bello es el ajedrez. Alfil F5, la partida se jugó E por F5. Bueno, dama G6 era muy bonito también. Lo que quiero decir es que el negro no se puede retirar, ¿no? Por ejemplo, rey G8, alfil por E6 y la posición está perdida, ¿no? Si rey H7, por ejemplo, dama G6, rey H8 y, por ejemplo, una jugada como alfil F5 es muy bonita, aunque también dama por E8 es suficiente, ¿verdad? Para caballo G6 y caballo por F4 recolectando la frutilla. E por F5, torre por, se ganó calidad, caballo G2 es la clave, que el caballo vuelve a casa por Navidad a comer turrón y a defender la torre de 1. Torre por, y una jugada también, aquí le hizo unas cuantas finas también, ¿no? La jugadora letona que ha demostrado un gran nivel, ¿no? La verdad, increíble, ¿no? Dama E5. El alfil está clavado, no permito F3 y ahora capturo ese peón de C4 con muchísima felicidad. Dama G4, comieron F4, jaque, caballo 1 y caballo F3 y la posición está completamente perdida.
calidad y peón de más limpio, el rey negro está incluso más vulnerable, perdón. Torre B7, dama G6, dama G5, dama H5, rey H8, jaque y dama G4 y las negras abandonaron. ¿Por qué? Porque el alfil no puede cubrir, el rey no puede ir a H8 por torre por F8, el rey no puede ir a F7 o a H7 por caballo G5 y caballo G7 simplemente dama por E6 y torre por B6 ganando la partida, ya que el peón de A va a coronar muy rápidamente. Así que, bueno, hemos llegado al final del resumen. Han sido tres partidas, yo creo que bastante interesantes y sobre todo quería mostrar los problemas que están teniendo los campeones del mundo, ¿no? En estos torneos por equipo no es fácil enfrentarse todo el rato a jugadores de 2500, 2600 que no están acostumbrados, sobre todo Carlsen, ¿verdad? Hay que buscar desequilibrar además porque hay una responsabilidad con el equipo, ¿no? Y también, obviamente, consigo mismo, ¿no? De tratar de desequilibrar ante un jugador de menos de 300 puntos de él, en este caso, ¿no? Y bueno, victoria también para Paco Vallejo, ¿no? Obviamente a mí eso me pone especialmente feliz, ¿no? Puesto que es mi equipo. Y nada, gente, espero que hayáis aprendido un poquito de ajedrez. Ya sabéis que podéis seguir las retransmisiones conmigo y sobre todo con Julio Granda, ¿no? Que no lo tenemos aquí todos los días en Che24 y bueno, sobre todo eso gracias a vosotros, a la gente de Che24 y sobre todo a los premios, ¿no? Que hacen posible que podamos traer a genios del tablero como Julio aquí a comentar la Olimpiada. Así que bueno, me despido, os mando un fuerte abrazo, la mejor de las vibraciones y de la energía. Y nada, gente, nos vemos en el resumen de mañana y en la retransmisión de mañana. Así que un abrazo, a cuidarse y hasta luego.